Buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor su bendición para esta noche. Mientras terminan de entrar todos, tenga la bondad de ponerse de pie. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta noche. Te bendecimos. Te agradecemos el privilegio de darnos tu palabra, de permitirnos introducirnos en estos misterios que tú has dejado para que nosotros los escudriñemos. Muchas gracias, Señor, por sanar a mi esposa de sus ojos. Gracias, porque no es nada grave. Y te pedimos que obres en su cuerpo. Gracias por esta preciosa congregación, porque aman tu palabra, porque buscan cómo alimentarse siempre, porque abren su corazón para que tu palabra, Señor, como bisturí, penetre esas zonas que necesitan ser arregladas y que solo tú puedes hacer. Muchas gracias por los que vienen en camino, por aquellos que no van a venir también, donde quiera que estén, bendícelos. Tú conoces sus motivaciones. En cuanto a nosotros, gracias por permitirnos estar aquí esta noche. Te pido por todos aquellos que están lejos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 9, versos 8 y 9. Hay un misterio aquí que quiero compartir con ustedes. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veían nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Gracias, Señor. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Aquí estamos viendo el testimonio de Pablo cuando iba camino a Damasco para llevar prisioneros a todos aquellos que habían tomado la decisión de aceptar a Jesús como su Rey, como su Salvador. Para Pablo eso es inaudito y no lo acepta fácilmente. Pablo era un fariseo de alta alcurnia. Él mismo lo cuenta en su testimonio. Era fariseo, hijo de fariseos, o sea que es un fariseo de linaje. Y según los estudiosos también era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de 90 judíos sabios, algunos de ellos ya ancianos, que tenían a su cargo emitir juicios, o sea, eran jueces para el pueblo. Cuando había alguna situación de alguien que transgredía la ley, lo llevaban ante el Sanedrín. Y eran estos hombres los que conocían perfectamente la ley. Habían sido educados desde niños para eso precisamente. Y entonces los llevaban ante ellos para que emitieran un dictamen. ¿Qué hacer con esa persona que había roto uno de los mandamientos? Eran 653. Imagínense la carga del pueblo, tener que cumplir cuántos mandamientos. Por supuesto, habían mandamientos para los sacerdotes, mandamientos para el templo, mandamientos para el pueblo común, mandamientos para las autoridades. O sea, no todos eran para el pueblo. Pero los fariseos, ingratos, habían cargado al pueblo con más mandamientos. Por ejemplo, el lavacro de manos. La ley decía que se tenían que lavar las manos antes de comer.
Pero los fariseos le habían agregado que además de las manos se lavaran hasta los codos. Entonces ya era una carga más. Y luego el lavacro de los trastos. La ley decía que había que lavar los trastos después de comer, pero los fariseos le habían agregado que los lavaran antes y después de comer. Todo eso porque alegaban ellos que posiblemente si no los lavaban antes, podía tener algo pegado de la comida anterior y eso iba a contaminar la comida actual. Así que eran unas cargas terribles. Jesús les dijo, ustedes ponen cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. Entonces, lógicamente, cuando ellos habían tomado bajo su autoridad el templo y la ley, no las leyes, sino la ley de Dios, la ley sinaítica, y habían agregado una serie de cosas que no tenían nada que ver. Por eso Jesús dijo, porque los fariseos no comen si antes no se lavan las manos, los brazos, y no lavan los trastos, y no lavan esto y lo otro, porque Jesús sabía perfectamente, lógicamente, Jesús antes de entrar a su ministerio había sido un ciudadano común y corriente que obedecía la ley, y él se dio cuenta cuando caminaba en la calle que los fariseos habían cargado demasiado al pueblo. Entonces Saulo es eso. Saulo es parte de ese conglomerado que cargaban a los demás con leyes que no estaban escritas. Por eso es que usted debe saber que en la Biblia, cuando se habla de la ley, hay que tener cuidado de qué ley estamos hablando, si la ley del Sinaí, dictada por Dios a Moisés, o la ley puesta por los fariseos, que era el Talmud. El Talmud era una recopilación de leyes auxiliares, además de las leyes levíticas. Así que era bastante difícil ser judío en aquel tiempo, muy difícil. Se le exigía un comportamiento extremadamente cargoso, cansado de vivir. Y entonces, lógicamente, por eso usted va a encontrar en el libro de Hechos, especialmente, a diferentes grupos. Están, por ejemplo, los que se convertían al judaísmo, pero no se circuncidaban. Estaban los que le gustaba el judaísmo, pero que no seguían las reglas del judaísmo. Habían varios grupos de personas así. Los prosélitos, por ejemplo, unos romanos se habían convertido en prosélitos. Estos prosélitos eran que les gustaba el judaísmo, pero no se involucraban totalmente, precisamente por la carga que le ponían los fariseos. Entonces los fariseos conocían la ley perfectamente. Además de eso, el Talmud que ellos mismos habían establecido le agregaban a su conocimiento. O sea, eran unos tipos muy sabios. Por eso es que Gilel, que es uno de los jueces, era la máxima autoridad y Shammai era el otro juez, habían dos. Gilel es el juez por excelencia, maestro y abuelo del maestro de Pablo. Por eso es que Pablo recibe sus enseñanzas directamente de la máxima autoridad que era Gilel. Shammai también era juez, pero estaba más inclinado a los romanos, a la política. Así que sus juicios eran bastante cuestionables. Entonces viene Jesús y se pone en medio y dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Quién es ese oísteis que fue dicho? Posiblemente Gilel o Shammai, que daban órdenes. Por ejemplo, la ley de los alimentos decía una cosa, Gilel, y Shammai decía otra. Entonces, ¿se puede o no se puede comer? Entonces iban con Jesús. Señor, ¿es lícito? ¿Ah? ¿Es lícito? Y entonces Jesús se tenía que mover entre esas dos escuelas de pensamiento. Les estoy esbozando esto para poder entender qué fue lo que pasó
en Damasco. Porque resulta que Pablo, como buen fariseo, celoso de la ley, cuando oye que hay un carpintero por ahí que fue crucificado y que ahora la gente lo está tomando como el rey de Israel, como su Salvador y sobre todo como hijo de Dios y por ende el mismo Dios, porque para la mente judía el Hijo es una extensión del Padre. Para nosotros, Hijo es una cosa y el Padre es otra. Para la mentalidad judía es lo mismo. Decir Hijo de Dios significa ser Dios. Por eso es que el Hijo varón tenía unos privilegios altísimos en el sistema judaico. Todavía lo tiene en algunos grupos ortodoxos y toda la cosa. Pero en este momento, en la historia del primer siglo, como se llama, o del segundo templo, que es donde nos toca que estudiar, porque fue donde se movieron todas estas cosas, en el segundo templo, el templo de Herodes, nos interesa estudiar esta historia para poder ir entendiendo lo que encontramos en la palabra. Por eso es que muchas veces leemos y no entendemos qué es lo que está diciendo, para qué se escribió, por qué se escribió. Así que ahora tenemos entonces que este Saulo de Tarso, que también es llamado Pablo, también tenemos otra información muy preciosa, porque resulta que todo judío tenía que tener dos nombres, un nombre hebreo y un nombre latino, de manera que su nombre hebreo era Saulo, porque es de la tribu de Benjamín, de donde Saúl había sido uno de los primeros reyes. Así que era un honor que a este hijo varón sus padres le pusieran Saúl. Sin embargo, cuando ya Saulo o Saúl entra a su ministerio, ya adquiere el nombre latino de Pablo, que significa también Paulus. Entonces, cuando él se presenta ante los gentiles, es Pablo, y cuando se presenta con los judíos, es Saulo. ¿Me estoy explicando? Porque usted va a encontrar siempre ese juego de palabras. Incluso Jesús, cuando lo encuentra en el camino a Damasco, no le dice Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Le dice Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí tenemos otra enseñanza. ¿Por qué le dice Saulo y no le dice Pablo, como se va a llamar más adelante? De la misma manera que nos llama a nosotros. Nosotros tenemos dos nombres. Un nombre espiritual que nos van a dar cuando estemos en la presencia del Señor con la piedrecita blanca que dice Apocalipsis. Pero también tenemos el nombre de la tierra que nos pusieron nuestros padres. Por eso dice, y se le dará un nombre nuevo, el cual nadie conoce, solamente el que lo recibe. O sea, cuando usted llegue a la presencia del Señor, que yo espero que llegue, y le den su nombre celestial, usted va a decir, así me llamaba. O sea, Dios no nos llama muchas veces, y aquí le tengo que enseñar esto forzosamente, no nos llama muchas veces por el nombre nuevo, porque todavía estamos con el viejo hombre. Yo me sigo llamando Carlos, el Carlos pecador, el Carlos terrenal, el que todavía se desvía, el que todavía hace cosas que necesitan ser arregladas. Eso es lo que sucede camino a Damasco. Por eso este mensaje le puse el milagro de Damasco. Ahí sucedió un milagro. Pero tengo que dar toda esta rueda, si usted me permite, todo este círculo, para poder comprender qué fue lo que pasó. Entonces, cuando Pablo o Saulo va camino a Damasco a traer prisioneros para llevarlos a Jerusalén, se encuentra con Jesús y Jesús le dice, Saulo, Saulo, apelando a su vieja naturaleza, no a la nueva, que va a suceder cuando ya esté convertido. Ahora, hago un paréntesis. ¿Por qué es importante escudriñar la Escritura todos los días? Algo que muchos no acostumbran y otros acostumbran, pero leer la Biblia. Tienen un devocional, incluso hay programas devocionales que envían por internet para ir leyendo la Biblia fragmentada, un poco el Antiguo Testamento, los Salmos, los profetas, el Nuevo Testamento, para ir completando la lectura de la Biblia en un año.
La pregunta es, ¿por qué? ¿De dónde nace esa herencia de que el cristiano verdadero, no el evangélico, porque el evangélico lee la Biblia solamente en la iglesia y el pedacito que ponemos, pero el cristiano verdadero tiene que tener la obligación y el deber de sentarse un momento cada mañana, cada madrugada o cada noche, como quiera, porque esto no es dogma, a escudriñar la palabra, a leerla, tener su propio, como se dice, su propio método de lectura. Yo tengo los míos, cada año cambio el método para ir enriqueciendo mi acervo escritural. Y cada uno de ustedes tiene que tener su propio método. Una porción del Antiguo Testamento, una porción del Nuevo, quizá los Salmos, quizá los Proverbios, qué sé yo. Cada quien escoge cómo leerla, pero lo importante es leerla. La pregunta es, ¿para qué? Pues para quedar bien con Dios. No, con Él no quedamos bien. Pues porque soy evangélico, tampoco, de nada sirve. Y entonces, ¿cuál es la razón? Lo que vamos a ver aquí ahorita. Pablo, o Saulo, como usted prefiera llamarlo, se encuentra con una luz. La luz es tan radiante que lo bota al suelo y el hombre queda inútil, inutilizado en la tierra, tirado ahí y cegado totalmente por la luz. Hay un diálogo interno, no fue una palabra que él dijo, porque dice que los soldados que iban con él vieron y oyeron la voz, vieron la luz pero no oyeron la voz. Quiere decir, cuando el Señor expresa, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este Saulo responde, ¿y quién eres, Señor? Ya le dijo, Señor. Él reconoce que el peso de la voz tiene un señorío que él nunca había conocido. Primer problema para Saulo. Así que cuando le dice, yo soy Jesús al que tú persigues, Pablo inmediatamente queda desarmado, teológicamente hablando. Ahora resulta que como no mira, quedó ciego totalmente, unas escamas se le pusieron en los ojos, lo toman de la mano, dice la Biblia, lo que estamos leyendo, y lo llevan a una casa en Damasco, a una casa de un tal Simón, un tal Simón en la calle que se llama Derecha. Lo dejan ahí encargado, sus soldados se van y Pablo queda 3 días. Lo que estamos leyendo. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. La pregunta. Y aquí viene. Este mensaje es desafiante. Es corto, si me lo permite, pero es desafiante. ¿Qué hace usted cuando tiene problemas? ¿Qué hace usted cuando tiene incógnitas? ¿De dónde saca las respuestas? ¿Cómo hace para encontrar consuelo en algún momento de crisis? Aunque lea la Biblia en ese momento, sus ojos van a estar cerrados, su mente no va a estar abierta ni susceptible a lo que la Biblia pueda decir, porque sabemos perfectamente que una crisis nos afecta en nuestros 3 ambientes, físico, mental y psíquico. Así que la mente se cierra, no estamos para eso. Y aunque leamos la Biblia en ese momento de crisis, una crisis financiera, de salud, de algún conflicto, algún problema, alguna situación estresante, si usted lee la Biblia no va a poder encontrar nada. Por eso es que necesitamos en esos momentos acudir a alguien que nos ayude, a alguien que ore por nosotros, porque en ese momento el alma, la psiquis, no está en condiciones de entender cualquier mensaje que el Espíritu Santo pueda darnos. No podemos, porque todo se constriñe, todo se cierra. Es más, las mamás lo pueden decir muy bien. Cuando tienen un conflicto, llega el hijo, mamá, mira, ahorita no me hables, porque su mente está arrobada por situaciones estresantes y no tiene la capacidad psicológica de pensar, de analizar. Y entonces es cuando le dicen a uno, ahorita no me hables, ahorita no estoy para atenderte, espérate. Ahora, ¿cuánto más
leer la palabra. No puede, no le entra, no encuentra consuelo. Eso viene después, cuando ya se ha resuelto el problema, usted empieza a leer la Biblia y empieza a brotar de la palabra ese logos, que es el mismo Jesús, para traer consuelo y respuestas al corazón. Entonces Pablo, estos 3 días que estuvo ciego, que no comió ni bebió, sucedió algo. Sucedió un milagro. ¿Cuál fue ese milagro? Que ahí conoció a Jesús. Pero la pregunta es, ¿y cómo lo conoció si nadie le predicó? Está ciego, no tiene la Biblia porque no se ha escrito, no tiene los rollos de la Torá, porque en ese momento él no iba a ninguna sinagoga a predicar. Iba a Damasco a traer prisioneros. Así que en ese momento Pablo no lleva ningún rollo como para leer. Además no puede ni leer porque está ciego. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿cómo fue que conoció a Jesús? ¿Cómo entendió que esa luz que le habló y esa voz que le dijo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús al que tú persigues. ¿Cómo fue que inmediatamente en esos 3 días sucedió esa metamorfosis en el corazón de Pablo? Aquí está la respuesta, que es lo que nosotros muchas veces no practicamos. Pablo en esos 3 días, con la ayuda del Espíritu Santo, empezó a recordar desde Génesis, pasando toda la Torá, pasando por Moisés, por los reyes, todos los salmos, los profetas. Empezó a recordar todo lo que había leído, lo que tenía de memoria, y se empezó a dar cuenta que todas las lecturas que él conocía de memoria, que era la Torá, los 5 libros de Moisés, empezó a ver reflejado la persona de Jesús. ¿Cómo figurarlo? Uno de mis maestros me enseñó esto. Antiguamente, cuando tomábamos fotos, se guardaba en un rollito, y ese rollito se llevaba a un laboratorio de fotografía. Por ahí creo que hay uno todavía de la vieja escuela. Bueno, venían ellos y desenrollaban el rollo en un cuarto oscuro, luego mojaban el rollo en unos químicos para que se fuera poquito a poco revelando la foto. Alguna vez usted pudo haberlo visto. Se tardaban 1 o 2 días en revelar el rollo y para que el papel en donde se iba a imprimir la foto se fuera revelando poco a poco. Por eso es que los que guardamos fotos viejas van adquiriendo un color sepia más o menos, que se va oscureciendo, porque eso habla de que la foto ya tiene años de estar impresa ahí. Pues esa revelación, poquito a poco, mojando los rollos en los químicos, esa revelación de la foto fue lo que pasó en el corazón de Pablo. Como no pudo ver nada, en su interior se fue revelando la foto de lo que encontró y recordó posiblemente, pienso yo, pasajes como por ejemplo cuando Moisés le dice al pueblo, profeta como yo les levantará el Señor. Y levantaron una serpiente de bronce para que no siguiera mordiendo al pueblo. Y la única condición era que vieran a la serpiente de bronce, y los que vieran la serpiente iban a quedar sanos del veneno. El veneno de la serpiente. La serpiente de bronce es el hombre que fue crucificado. O sea, está hablando de Jesús, al que yo he estado persiguiendo. Entonces Pablo fue concatenando toda esa información que las Escrituras tenían para él en su corazón. Y aquí viene el mensaje para nosotros. ¿Por qué nos angustiamos en momentos difíciles? Porque no tenemos acumulada la palabra para que en ese momento la misma palabra brote. Como la fotografía que estamos hablando de ejemplo, que brote y uno dice, Señor, en tu palabra dice esto. Eso dice en Marcos, eso dice en Juan, eso dice en Mateo. Tú lo dijiste en Efesios. Ahí es en donde la fe empieza a ser consolidada. Lamentablemente, las ocupaciones de nuestro día a día no nos permiten sentarnos un momento
en silencio, apartarnos de todo y de todos para alimentar nuestro corazón como hizo Pablo. Pablo toda la vida había leído los rollos, era una parte de su disciplina farisaica. Y entonces, lógicamente, se recuerda de las cosas que están escritas y todo lo va asociando a la persona de Cristo. Incluso el sacrificio en la cruz lo encuentra en la Torá. Incluso el derramamiento de sangre, cuando Pablo recuerda con los ojos cerrados toda la parafernalia de los sacrificios del Cordero, cómo fue desollado. Y Pablo se recuerda porque él vio a Jesús desollado totalmente. Entonces el Cordero que habla Levítico era Jesús, el que fue desollado. O sea, él fue el Cordero inocente. Y lógicamente, si me hacen el favor los de la cabina, vamos a seguir leyendo un poquito más adelante. Ponme el verso 10, por favor, mi hijo. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión, Ananías. Y él dijo, heme aquí, Señor. Sigamos. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Mire, dése cuenta por qué el nombre. Ahora ya entiende por qué el nombre, ¿verdad? Porque todavía no estamos hablando del hombre transformado, no estamos hablando del hombre regenerado. Jesús todavía está hablando con Ananías del hombre carnal, del hombre que iba a perseguirlos, del hombre que todavía no había sido totalmente transformado, exactamente como nosotros, llamado Saulo. ¿Por qué aquí está orando? 12. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, o sea, al mensajero, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. 13. Pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. 14. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías no le está diciendo nada nuevo al Señor. Eso ya lo sabe el Señor. Sí, precisamente por eso fue que lo detuvo. Él sabía a qué iba Saulo a Damasco. Entonces Ananías solamente le está poniendo sus propios argumentos que son válidos. Tiene miedo el hombre. ¿Cómo me pides que vaya a orar por el hombre que ha arrastrado a muchos a la prisión? Es más, tú no sabes, Señor, que aquí ha venido a eso precisamente. 15. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Aquí el Señor ya está declarando el llamamiento supremo que tiene para este Saulo de Tarso. Sigamos. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ya conocemos la vida accidentada que tuvo Pablo en el momento en que empieza a ejercer su ministerio. Sigamos. Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él dijo, hermano. ¿Cómo le dijo hermano? ¿Por qué? Porque no le podía decir hermano a un fariseo. Porque en la mente de Ananías todavía existe el estigma de que este hombre es un matador de cristianos. Sin embargo, con lo que el Señor le dice y el influjo, por así decirlo, que Pablo está mostrando en ese momento, o que Saulo está mostrando en ese momento, Ananías siente ¿cómo decirlo? Lo que está radiando de Saulo. Esos 3 días tuvo que haber sucedido una transformación en el hombre. Posiblemente había una paz en su persona. Irradiaba una situación de tranquilidad, a pesar de que estaba ciego y a pesar de la fama que tenía. Ahora le dice hermano Saulo, no le dice hermano Pablo, le dice hermano Saulo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías,
¿Quién le dijo a Ananías que se le había aparecido? Vemos toda la revelación que se esconde aquí. Me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 18. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. O sea, Pablo no se convirtió en el bautizo, porque el orden es el que creyere y fuere bautizado. ¿Dónde creyó Pablo? Si no tenía nada para leer. No hubo nadie que le predicara. ¿Quién le predicó? La palabra. ¿Le predica la palabra a usted cuando tiene conflictos? ¿Acude a la palabra cuando tiene dificultades? Ahí es en donde la mayoría de nosotros fallamos y vamos mejor con el banco, con el prestamista, con la caja de crédito, con cualquier cosa, menos con la palabra. Y como no acumulamos palabra, por eso es que la palabra no sirve de nada en la mente, tiene que bajar al corazón, porque de ahí mana la vida, dice la misma palabra. ¿Qué pasó con Pablo? 19. Tomó alimentos y cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Qué estuvo haciendo? 20. Y enseguida se puso a predicar a Jesús, diciendo, Él es el Hijo de Dios. ¿Dónde lo encontró? ¿Dónde lo encontró? En todas las escrituras que él tenía acumuladas por todos los años que había estudiado la Torá en el sistema farisaico. Ahora este hombre que tenía toda la ley metida en su corazón, pega un salto y ahí, recordando cada pasaje, cada accidente de la Biblia, cada situación, cada sacrificio, empieza a asociar. Y es cuando Pablo empieza a encontrarse con Jesús. Ese es el milagro de Damasco y ese es el milagro que el Señor quiere repetir en la vida de su pueblo. Que nosotros, cuando estemos en conflictos, en dificultades, en situaciones extremas, que no podemos abrir la Biblia porque está sellada en ese momento por la misma situación estresante, saquemos de nuestro corazón. Por eso Jesús dice, el hombre sabio de su corazón saca cosas viejas y cosas nuevas. ¿Qué significa eso? Que el hombre sabio, el que tiene sabiduría de Dios, a causa del estudio de la palabra, saca cosas del Antiguo Testamento y cosas del Nuevo Testamento, cosas viejas y cosas nuevas, revelaciones del Antiguo y revelaciones del Nuevo Testamento, y eso es lo que nos debe servir para salir adelante en las situaciones. Por eso la mayoría acuden solamente a los 5 evangelistas y no estudian más. Sin embargo, el Señor espera que nosotros leamos la palabra de un todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque dice, porque os parece que ahí encontraréis la vida. Ahí vas a encontrar la vida. Pablo encontró la vida porque dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Pablo encontró la vida, o Saulo de Tarso encontró la vida, estudiando y sacando de su corazón cosas viejas y cosas nuevas. Las cosas viejas las sacó de su estudio de la Torá, y las cosas nuevas, cuando comparó todo lo que había leído allá, lo disparó, precisamente, por así decirlo, a la vida de Jesús. ¿Dónde están las soluciones que usted necesita? En la palabra. ¿Dónde están las respuestas que necesita? En la palabra. Por eso es que si su matrimonio no está funcionando bien, no culpe a la otra persona, no culpe a las circunstancias, vaya a la palabra y ahí va a encontrar las respuestas. Ahí va a encontrar qué es lo que sucedió en su vida, en su juventud, en su niñez, por qué fue que entró en esa relación tóxica que ahora usted no soporta. Y dice, pero Señor, yo no quería esto. Claro que no, pero no consultaste con la palabra. Y si consultaste, es aquello de que abren la Biblia con los ojos cerrados y ponen el dedo. No es lotería. Es una cuestión de escudriñar. Por eso Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque ahí me encontraréis. Eso le dijo a los fariseos y nos lo dice a nosotros. Pero la verdad
Es que escudriñar las Escrituras no es solo cuestión de abrir la Biblia donde marca el dedo y a ver qué leo hoy. Tiene que llevar una concatenación para ir entendiendo todos los conceptos espirituales. Cada coma está puesta precisamente ahí para un mensaje. Cada punto y coma son esos puntos gramaticales que nos permiten hacer un alto. ¿Qué significa esto? ¿Por qué está escrito esto aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Por eso me gusta mucho estudiar las Escrituras con ojos nuevos para darme cuenta de que todo tiene un efecto para producir una causa. Eso que dice la filosofía, que no hay, que toda causa tiene un efecto, es muy cierto, pero está en la palabra. ¿Qué causó que Judá fuera avergonzado por Tamar, la nuera? ¿Qué causó? Ya lo vimos en un mensaje o en un estudio. Dice la palabra en Génesis que Judá se separó de sus hermanos. Se unió a un incrédulo adulamita. Tercero, vio a una mujer cananea, se casa con ella, tiene hijos y Dios se los mata. Uno, si lee de corrido, dice, pero ¿por qué le mató Dios a estos hijos? ¿Por qué se los mató? ¡Qué ingrato! No, no es ingrato. Judá era el paradigma de la alabanza, de la intercesión. Era el hombre que Dios a quien Dios le había confiado que intercediera por el pueblo a través de la alabanza. Le dio un linaje especial. Pero Judá se separa de sus hermanos y lógicamente la tragedia como efecto dominó, y ahí es donde tenemos la causa que produjo el efecto. Todo efecto que usted está sufriendo tiene una causa. No culpe a Dios, ni culpe a su familia, ni culpe al pastor, ni culpe a la iglesia. No. Usted tiene que examinar su génesis. Por eso se llama que todos nosotros tenemos un génesis que estudiar. ¿Dónde empezó el problema de nuestra alma? ¿Dónde empezó ese rechazo a los demás? ¿Dónde empezó el rechazo a la autoridad? ¿Dónde empezó? Pero como he estado enseñando últimamente, hay que ser brutalmente sincero conmigo, sin tapujos, sin adornarme y darme cuenta. Y eso lo traigo al presente. Ustedes no tienen ninguna obligación de darme gracias de nada, porque ustedes no me están pidiendo nada. Le pedí, por así decirlo, su opinión a mi esposa, porque yo cada año me he propuesto estudiar algo, y este año voy a estudiar en otra universidad, porque quiero aprender un poquito más del Nuevo Testamento. Y digo, cielo, ¿será que puedo estudiar? Porque necesito un tiempo, 2 días a la semana para conectarme. Y me dijo, dale, no hay problema. Empiezo en abril. Ahora, todo eso que voy a aprender es para poder enseñarles. Pero ustedes no me lo están pidiendo. Soy yo quien se está comprometiendo. Soy yo quien quiero elevarme a otro nivel para poder tener un poco más de conocimiento. Y entonces, lógicamente, la iglesia no me debe nada a mí. Es más, yo le debo a la iglesia. ¿Por qué? Porque por ustedes el Señor nos trajo de Guatemala para alimentarlos, para guiarlos, para enseñarlos. Si usted no acepta nuestra autoridad y nuestra enseñanza, pero eso ya es de cada quien, como dijo Pablo, cada quien vea cómo sobreedifica. Yo ya puse los cimientos. Entonces, es maravilloso que usted escudriñe la palabra, pero no solamente la que está escrita, sino en su corazón. Por eso es que la amargura no tiene lugar en nuestros corazones. El rencor, el rechazo, la cólera, el enojo no tiene lugar, porque la palabra limpia todo eso cuando somos confrontados, cuando somos llevados a otro nivel de comprensión. Por eso Pablo fue capaz de perdonar a los que lo insultaban. Jesús fue capaz de perdonar. Jesús sabía perfectamente que uno de sus discípulos lo iba a vender, porque él ya había leído en la Torá, en sus primeros años como discípulo de algún maestro, el salmo que dice, ¿por qué me afrentó mi hermano, mi amigo, con quien yo compartía las cosas de la casa de mi padre? Era Judas. Cuando Judas aparece, Jesús dice, esto es lo que está escrito de mí. Esto fue lo que dijo David acerca de mí. Eso es lo que usted tiene que entender
perdón por la palabra, es lo que tú tienes que comprender. Cuando esté pasando por situaciones diversas de dificultades, ¿qué es lo que más afecta? Esto es lo que está escrito en la palabra. Esto fue lo que dijo David. Esto fue lo que dijo el profeta. Esto fue lo que expresó el Señor en tal parte. Mi alma clama por las corrientes de las aguas, porque tengo sed, Señor. Necesito que no quites de mí tu Santo Espíritu. Estoy angustiado, mis enemigos me abofetean y buscan cómo matarme. Eso es lo que está escrito en David. Rechazo. Alguien lo rechazó, alguien no le habló. Esto es lo que está escrito. Y tus enemigos serán los de tu misma casa. Ahí está, tranquilo. Eso me evita a mí cólera, enojo, venganza, frustración. Como hombre me frustro. Como pastor tengo que entender que la palabra me habla. Por eso he entendido, mis maestros me han enseñado, cuando usted lee la palabra, está leyendo a Jesús. Y Jesús le habla. Por eso es que muchas veces, vamos a ver si encuentro, ya para terminar, un pasaje en Job muy interesante. A ver si lo tengo aquí. Si usted me permite un segundito. Vamos a ver si lo tengo aquí. No lo tengo aquí. Pero en Job hay una frase que me tocó el corazón hace poco, que dice: cuando Él se levante y me pida cuentas, ¿qué le responderé? Esa frase me hizo un rema tremendo. Cuando Él se levante y me pida cuentas, ¿qué le responderé? O sea, el Señor me está diciendo: Carlitos, tienes que vivir de tal manera que tengas presente siempre que en cualquier momento yo te voy a pedir cuentas. ¿Y qué me vas a responder? O sea, la misma palabra me habla. Me habló una de estas mañanas que estaba leyendo mi lectura bíblica y que estoy leyendo a Job. Me habló y me detuve. Ahí empecé a platicar con Jesús, con el Logos, con el Verbo. O sea, Señor, sí, es lo que Pedro dice. Ayúdennos a hacer la obra. Gracias, mire qué bonito. ¿Qué haré cuando Dios se levante? Y cuando Él me pida cuentas, ¿qué le responderé? Grave es eso. Eso a mí me golpeó y me tuve que detener en mi lectura y decirle: Señor, o sea que cuando tú te levantes del trono, porque ahorita estás sentado, ahorita el Señor está sentado y Jesús está a su diestra sentado, pero cuando el Padre se levante, ahí va a estar el problema. Y entonces el Espíritu habla y dice: ¿y qué haré cuando Dios se levante? Y cuando Él me pida cuentas, ¿qué le voy a responder? Esto lógicamente lo señalé para mi escrito que voy a mandar después a la prensa, pero me golpeó y quiero transmitírselo. Si esto a usted no le golpea, usted no conoce al Señor. Usted tiene que enderezar sus vidas, sus pasos. Cuando le pregunte: ¿qué hiciste con mi palabra? Como dice ahí también. Cuando le pregunte: ¿qué hiciste con mis hijos? ¿Qué hiciste con tus hermanos? ¿Qué hiciste? Cuando le pregunte: ¿qué hiciste con tu pastor, con tu pastora? ¿Qué hiciste? Mire, una serie de preguntas que nos van a hacer. Y la pregunta que usted debe hacerse es: ¿y qué le voy a responder? Eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, a hablar con la palabra, para que la palabra nos hable, para que la palabra nos impacte. Por eso mi oración cada mañana al abrir los ojos es: Señor, impáctame, sorpréndeme, pero no de dinero, sorpréndeme con esas cosas. Esto lleva escrito miles de años en el libro de Job, el libro más antiguo según los teólogos. No se había escrito Génesis cuando ya esto estaba escrito en Job. Y hasta ahora, hace 2 días, me resalta eso.
Leo la Biblia una vez al año y tengo 43 años de leerla porque la leo una vez al año y hasta antier me brincó. Eso quiere decir que la palabra todavía, bendito su nombre, me quiere hablar. ¿Qué sería el día que la palabra ya no me hable? Me quedo totalmente inerte, me quedo obsoleto. Por eso es que cada enseñanza que usted se pierde una revelación para su vida. Se pierde un impacto de alto nivel para su propia vida. Y pregúntese esta noche con esta lectura. Le van a pedir cuentas de lo que ha hecho en la congregación, de lo que ha hecho con la palabra, de lo que ha hecho con los hermanos. Por eso es importante, como yo le digo al Señor, Señor, abre tu mano generosa, como dice el Salmo, Él abrirá su mano generosa y te saciará de todo bien. Pero no hay que quedarse ahí. Sáciame de todo bien para que yo pueda saciar a otros. No para saciarme yo. Pero esa es otra enseñanza que el Señor nos quiere dar para otro día. Grábese esto, márcalo en su Biblia. O bueno, veo que nadie lo hizo, pero uno que dos lo apuntan, porque esto es importante que lo recordemos todos los días. El Señor va a llegar un momento en que se va a poner de pie y le va a preguntar, ¿y qué le va a responder? Padre, muchas gracias por tu palabra, te bendigo, te agradezco, Señor, que nos abras el entendimiento, que nos abras los ojos también, para poder ver tu palabra con ojos nuevos. Ayúdanos.